En la clase de esta semana vamos a conocer los espíritus y acentos. Ambos son signos ortográficos que recaen sobre las vocales, ¿sí? Para eso tenemos que conocer cómo se clasifican las vocales, ya que es muy necesario para poder entender este tipo de signos y bueno, para adentrarnos a lo que es la clasificación de todas las letras. Las vocales son 7. Estas vocales se van a clasificar según dos criterios diferentes. Uno tiene que ver con su apertura, ¿sí? Según su apertura, las vamos a clasificar como abiertas o cerradas. ¿Qué significa apertura? Es cuánto se abre la boca, si se abre mucho o si se abre poco, ¿sí? Nos ayuda a conocer ya cómo se clasifican en castellano, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos fijamos, las abiertas son alfa, epsilon, eta, omicron y omega, y las cerradas son iota y ypsilon. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener en cuenta nuestra clasificación porque los sonidos de esas vocales se corresponden con los sonidos de nuestras vocales. Volvemos a ver, alfa, epsilon, omicron y omega son abiertas y iota y ypsilon son cerradas, ¿sí? Ese es uno de los criterios para clasificar las vocales. Tenemos otro criterio más, que es según su cantidad. ¿Qué significa cantidad? Significa cuánto dura la pronunciación de la letra, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay vocales que suenan como breves, ¿sí? Que sonarían un tiempo, y vocales largas que sonarían un poquito más largas, como si pronunciáramos 2 veces una vocal breve en cuanto a el tiempo de la pronunciación. Y tenemos otras que son comunes, o sea que pueden ser largas o pueden ser breves, dependiendo de la palabra. ¿Nosotros reproducimos esa diferenciación de tiempos? No lo vamos a reproducir, pero sí tenemos que saber que es un criterio fundamental para la clasificación de las letras griegas y que de hecho esa cantidad incluso se representa a través de letras diferentes, ¿sí? Entonces, según la cantidad, las vocales que son largas siempre son eta y omega. Las que son breves siempre son omicron y epsilon, y las que son comunes son alfa, iota y ypsilon. Si ustedes prestan atención, cuando hablamos de la cantidad, largas, hay un asterisco, ¿sí? Y este asterisco nos va a llevar al tema de diptongos. ¿Por qué? Porque los diptongos, en griego, se consideran vocales largas, ¿sí? En el sentido de que duran 2 veces una vocal. Y se tratan siempre como una unidad. ¿Cuáles son los diptongos? Fíjense, los diptongos, a diferencia de lo que ocurre en nuestro idioma, se forman únicamente cuando tenemos una vocal abierta primero y una vocal cerrada después, al lado, por supuesto, formando parte de una misma sílaba, o si no, 2 vocales cerradas. No se pueden armar diptongos en griego teniendo una vocal cerrada primero seguida por una vocal abierta. En ese caso no se considera diptongo, están en sílabas diferentes, o sea que estamos hablando de hiatos, ¿sí? ¿Cuáles son los diptongos? Fíjense, ai, au, ei, eu, oi, u. Recuerden, esto suena como u, ¿sí? Ei, eu, oi, ou. Y tenemos también una vocal cerrada con otra cerrada, ¿sí? Que sería ü. Esa sería la pronunciación ü, ¿sí?
¿Qué ocurre? Y vamos a prestar atención en el caso en el que la eta tiene al lado la iota y la omega tiene al lado la iota. En estos casos, lo que ocurrió fue que la iota empezó a debilitar su sonido en algún momento en la pronunciación y se pasó debajo de esas vocales, convirtiéndose en lo que denominamos iota suscrita, ¿sí? La iota suscrita no suena, ¿sí? Directamente acá leemos E y O. Sin embargo, se conserva dentro de la escritura, ¿sí? Bien, conociendo ya la clasificación de las vocales, ahora sí vamos a comenzar a hablar de los acentos. Si ustedes prestaron atención en el alfabeto que ustedes tenían que trabajar con los nombres de los animalitos, había unos simbolitos sobre las palabras, ¿sí? Vamos a empezar hablando de los acentos. En griego, nosotros tenemos 3 acentos. Un acento agudo, que sería el equivalente al acento que tenemos en castellano. Sería igual, se dibuja de la misma manera, ¿sí? Acá yo leo lío. Tenemos un acento circunflejo, fíjense en la formita, ¿sí? Es muy parecido a la rayita que tiene la ñ encima. Y tenemos el acento grave. El acento circunflejo, así como el agudo y grave, nosotros lo vamos a leer de la misma manera, ¿sí? Decimos lío, ton, logon, ¿sí? ¿Por qué yo les puse 2 palabras? Acá hay una razón. El acento agudo puede aparecer en cualquier sílaba, ¿sí? En cualquiera de las sílabas y en cualquier tipo de vocal. El acento circunflejo puede solamente estar sobre vocales largas o diptongos, que dijimos que lo tratábamos como vocales largas. En cambio, el acento grave, y aquí hay que prestar mucha atención, aparece reemplazando al acento agudo cuando el acento agudo está en un monosílabo o en la última sílaba de una palabra, y esa palabra o monosílabo está seguido por otra palabra. ¿Qué quiere decir? Que el acento grave va a aparecer cuando estamos dentro de un pequeño texto, ¿sí? Si nosotros viéramos este ton solo, ¿sí? Aparecería, fíjense, con un acento agudo, ¿sí? En cambio, cuando el ton aparece acompañado por otra palabra, se cambia a grave, ¿sí? O sea que esto de los acentos graves muchas veces nos va a tocar a nosotros hacer el paso. Dar mucha atención, porque cuando empecemos a hacer las declinaciones vamos a tener que cambiar los acentos de dirección, ¿sí? Bien, eso en relación a los acentos. El agudo puede estar en cualquier sílaba y sobre cualquier letra. El circunflejo puede estar también, podríamos decir, en cualquier sílaba, si bien la vamos a encontrar en las 2 últimas, y solo sobre vocales largas o diptongos. Y el acento grave es un acento que reemplaza al acento agudo dependiendo de la posición en la que vayamos a encontrar el acento agudo. Tiene que estar en un monosílabo seguido por otra palabra o en la última sílaba de una palabra seguido por otra palabra, ¿sí? ¿El acento grave puede reemplazar al circunflejo? Nunca, solamente reemplaza el agudo. Ya hablamos de los acentos, ahora vamos a hablar de los espíritus. ¿Qué son los espíritus? Son signos que se ubican sobre la vocal cuando ésta está comenzando una palabra, ¿sí? O sea, un espíritu se pone en la primera vocal de una palabra.
cada vez que esa letra, que es una vocal, está comenzando una palabra, ¿sí? Tenemos dos tipos de espíritus, el espíritu suave y el espíritu áspero, ¿sí? Fíjense, el espíritu suave, como lo dibujamos, y el áspero, ¿sí?, se hace en el sentido inverso. El espíritu suave me indica que yo voy a leer la palabra sin hacer ninguna modificación en esa primera vocal. Entonces, acá yo leo aner, ¿sí? En cambio, el espíritu áspero, que tiene sentido inverso, ¿no?, que es como una C chiquitita arriba de la letra, me indica que antes de la pronunciación de esa ómicron, yo tengo que pronunciar una aspiración, o sea, como una J. Entonces voy a leer esto como J2, ¿sí? ¿Hay alguna consonante que pueda llevar un espíritu? Sí. Hay una sola consonante que lleva el espíritu y es la RO. Es la consonante RO. ¿Cómo leemos esa palabra? La leemos como rodon, ¿sí? Ese espíritu áspero me está indicando que voy a pronunciarla como R. ¿Qué pasa cuando un espíritu o un acento o los dos signos van sobre un diptongo? Vamos a observar acá. Esto yo lo voy a leer como jai. ¿Por qué voy a leer jai? Porque la regla dice que cuando un espíritu o un acento o las dos cosas recaen sobre un diptongo, recordemos que para hablar de diptongo estamos hablando de que hay una vocal abierta y una cerrada que forman parte de la misma sílaba, ¿sí? Cuando yo estoy frente a un diptongo, se va a ubicar siempre el espíritu y o el acento sobre el segundo elemento del diptongo, o sea, sobre la vocal cerrada, y se va a pronunciar en cambio sobre la primera, ¿sí? Ese es el motivo por el cual yo corro eso que me indica el espíritu áspero, que es la pronunciación de una J antes, ¿sí? Y la voy a poner antes de la alfa, ¿sí? Voy a decir jai. Es incorrecto decir aji. Es incorrecto, ¿sí? Entonces, tanto espíritus como acentos en los diptongos se colocan en la segunda letra, que es la letra cerrada, pero se pronuncian en la primera. Yo acá leo jai. Acá leo un. Recordemos que este diptongo, se pronuncia como U. Presten atención acá cómo hacemos cuando tenemos que colocar un espíritu y un acento circunflejo. Va primero el espíritu y arriba ponemos el circunflejo. Acá dice joiper. Bien, ¿qué ocurre ahora cuando tenemos que ubicar un espíritu o un acento, o las dos cosas, en una vocal mayúscula? Vamos a prestar atención acá, fíjense que no la vamos a poner sobre la vocal, sino del costado izquierdo. Acá dice acenai. Bien, con esto terminamos entonces la clase de hoy. Espero que puedan entender, que vayan pausando el video cada vez que haga falta, que lo vuelvan a ver, lo vuelvan a revisar. Y yo les voy a dejar la tarea entonces en el aula virtual, donde tienen que colgarla para la próxima semana. Chau, chau.